Bienvenidos internautas a un nuevo video. En esta ocasión os mostraré algunas formas de controlar un servomotor mediante Arduino. Pero antes de comenzar, al menos debemos tener una pequeña noción de qué es un servomotor. Pues verán, un servomotor es un motor diseñado para el control preciso de movimientos rotativos o lineales que emplean un mecanismo de realimentación para realizar un posicionamiento exacto, normalmente mediante una señal de control que dicta el movimiento del servomotor hasta su posición deseada, lo que hace que los servomotores sean cruciales en aplicaciones que requieren un posicionamiento preciso y movimiento suave. Si desean saber más sobre el funcionamiento interno del servomotor, os invito a investigar por su propia cuenta. Existen muchos sitios que tratan esto a detalle. Los materiales que voy a utilizar a lo largo de todo el video son los que están apareciendo a mi derecha. Si tú cuentas con un servomotor distinto, como el MG995, debes usar una fuente de alimentación externa para alimentar el servo, porque en caso de que no lo hagas puede llegar a dañar tu Arduino o tu computadora. Lo primero que haré es mover el servo desde 0 grados a 180 y de 180 a 0 grados. En bucle, la conexión es simple. El primer pin a ground, el segundo pin a 5 volts y el último a un pin PWM. Para el código estaré utilizando la librería servo que viene incluida en Arduino IDE, la cual facilita la forma de controlar el servo. Ok, para nuestro primer código es importante que nos cercioremos que el servo está conectado a un pin PWM porque esto le va a permitir interpretar hacia dónde moverse. Y mientras en la parte que se va a repetir utilizamos la función for, que nos dice que cuando i sea igual a 0 o i sea menor que 180 se le va a comenzar a sumar 1. Como nada más declaramos esta variable llamada i, va a comenzar como 0 y se le va a empezar a sumar 1 más 1 más 1 más 1. Pero, ¿qué pasa cuando supera los 180? Para eso está nuestra segunda función for, que nos dice que cuando i sea igual a 180 o i sea mayor que o igual a 0, i se va a restar menos 1, lo que hace que el servo gire en sentido contrario y esto nos va a permitir el bucle que deseamos. Ahora controlaremos el servo por medio de un potenciómetro. Funcionará de tal manera que el movimiento del servo dependerá de los valores que leamos del potenciómetro. Por ejemplo, si está en 1023 serán 180 grados y si es 0 será 0 grados. Para el segundo código vamos a estar utilizando un potenciómetro, el cual debemos colocar a un pin analógico, que en mi caso fue el A1. Y es importante que lo configuremos como input porque vamos a estar leyendo los valores que recibamos del potenciómetro. Estos van desde 0 a 1023. Estos valores los vamos a almacenar en una variable llamada podval, la cual vamos a estar utilizando para mover el servo. Y aquí abajo vamos a estar utilizando esta forma matemática que sale de una simple regla de 3. También podríamos estar utilizando la función map, pero prefería hacerlo de esta forma. Los 180 son los 180 grados que podemos llegar con el servo. Los 1023 son la máxima lectura que podemos obtener del potenciómetro. Y todo multiplicado por el podval, que va a ser el que va a estar cambiando dependiendo de cómo vamos el potenciómetro. Y esto nada más lo mandamos al servomotor para que se pueda mover y agregamos un delay. Y eso prácticamente sería todo nuestro segundo código. Para el penúltimo vamos a controlar el servo por medio de un control remoto. Al presionar cada uno de los siguientes botones el servo se va a mover a 0, 90 o 180 grados. En este código utilizaremos otra librería aparte de la del servo, la cual está siendo señalada a mi izquierda. Para el tercer código vamos a utilizar una librería más que nos permitirá controlar el movimiento del servo mediante un control remoto. Y también estaremos utilizando el monitor serial porque necesitamos saber qué valor corresponde a cada botón. Pero antes debemos hacer una espera para recibir las señales. Para eso utilizamos la función while y lo que hará es no hacer nada hasta que reciba una señal. Una vez recibida la señal se guardará en la variable command que declaramos previamente. Esta la imprimiremos para saber qué valor corresponde a cada botón. Una vez que sepamos qué valor corresponde a cada botón, lo que vamos a hacer es colocarlo aquí en estos if. En mi caso son 8, 24, 90 y 28. Lo que hace estos if es si la señal es 8, el servo no se mueve o está en 0 grados.
Si la señal es 24, se mueve hacia 90 grados, y si es 90, se mueve hacia 180 grados. Y adicionalmente yo también agregué otro if más, que si está el botón del centro es 28, ese va a ser el mismo bucle que vimos en el primer código, que es de 0 a 180 y de 180 a 0 grados. Y prácticamente este sería todo el tercer código. Y por último, utilizaría un joystick para controlar el movimiento del servo. Lo que hará es mover el servo hacia la izquierda o derecha. Y por último vamos a utilizar un joystick. Un joystick está compuesto por dos potenciómetros que mueven el eje X y el eje Y. Y ese también cuenta con un pulsador. Cada eje lo debemos de colocar a un pin analógico, que en mi caso fue el A4 y el A5. Vamos a utilizar el monitor serial porque vamos a estar leyendo los datos de los potenciómetros, y vamos a utilizar el botón como input pull-up. Podríamos hacerlo también con una resistencia, pero de esta forma es más rápida y nos ahorramos unas cuantas líneas de código. Vamos a hacer la lectura de cada eje. Va a ser una lectura analógica y una lectura digital para el botón. El botón solo va a tener los estados 0 o 1, y pues la lectura analógica va a ser de 0 a 1023. Vamos a imprimir estos valores para verlos y apreciar cómo se mueve el servo mediante el movimiento del joystick. Y aquí vamos a hacer lo mismo que con el segundo código. Podremos utilizar también la función map, pero de igual forma lo hice de esta forma matemática, que simplemente es una regla de 3. 180 son los 180 grados, 1023 es la máxima lectura que podemos tener del potenciómetro, y multiplicada por el XVAL, que es la lectura del eje X. No utilizo el eje Y porque no tendría un uso, porque solo se puede mover de 0 a 180. Si el servo fuera de 0 a 360, quizá podría utilizar el eje Y para moverlo de 180 a 360, pero como este no es mi caso, solo utilizo el eje X. Y por último, no, más bien esos valores se los mandamos al servo para que pueda mover. Y por último hago un if de si presiono el pulsador o presiono el joystick hacia adentro, el servo va a volver a 0 grados, y eso sería nuestro último código.